En la mañana del 12 de marzo de 2026, una sala de un tribunal federal en Los Ángeles se convirtió en el escenario de un fallo que resumía décadas de una realidad incómoda para el Estado. Michael Lerma, conocido como Pomona Mike o Big Mike, fue condenado a cadena perpetua por delitos relacionados con racketeering, asesinato y control criminal sobre pandillas latinas del área de Pomona. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el caso dejó expuesto algo que las autoridades llevan años intentando frenar: la capacidad de ciertas estructuras criminales para seguir ejerciendo influencia incluso desde el encierro. Lerma no era presentado por la acusación como un delincuente aislado, ni como un nombre más dentro de una larga lista de procesados. Su caso simbolizaba algo más profundo. Según los expedientes judiciales y los comunicados públicos del Departamento de Justicia, seguía teniendo capacidad de mando sobre actores en la calle y sobre internos en custodia. La idea es perturbadora, pero central para entender esta historia. En California, desde hace décadas, algunas prisiones no solo han servido para encerrar criminales, también han funcionado, en determinados contextos, como espacios de coordinación, disciplina y transmisión de órdenes. Y ahí es donde entra la pregunta de fondo: ¿cómo llegó una organización nacida entre muros de hormigón a construir una sombra tan alargada? ¿Cómo una estructura creada dentro del sistema penitenciario acabó influyendo en barrios, pandillas callejeras y expedientes federales de enorme gravedad? Y sobre todo, ¿por qué sigue apareciendo en documentos oficiales casi 70 años después de su nacimiento? Antes de seguir, una precisión importante: en El Hampa Bruta trabajamos este tipo de historias con enfoque documental, fuentes públicas y análisis crítico. Este video no busca glorificar a la mafia mexicana ni romantizar su historia. Lo que vamos a reconstruir aquí es un fenómeno criminal y penitenciario de enorme impacto social, basándonos en documentos judiciales, comunicados públicos del Departamento de Justicia, materiales del FBI y fuentes periodísticas y académicas de referencia. Si te interesa este tipo de contenido y quieres apoyar el canal, puedes suscribirte y unirte a los miembros para acceder a material exclusivo y así ayudarnos a seguir produciendo investigaciones como esta. La historia de la mafia mexicana no comienza en México, pese a lo que su nombre pudiera sugerir, sino en California, en 1957, dentro de la Dewey Vocational Institution en Tracy. Distintas fuentes históricas coinciden en situar allí el punto de partida de la organización, bajo el impulso de Luis Flores, alias el Güero Buff, y de otros jóvenes mexicoamericanos encarcelados que procedían de pandillas del área de Los Ángeles. Lo que empezó a formarse dentro de aquella institución no era, en un principio, una estructura sofisticada como la que aparecería décadas después. Era más bien una respuesta nacida en un entorno hostil, marcado por rivalidades, segregación y necesidad de supervivencia. Ese contexto no es un detalle menor. En la California de los años 50 y 60, el sistema penitenciario reflejaba tensiones raciales, jerarquías informales y una violencia cotidiana que empujaba a muchos reclusos a agruparse. Dentro de ese ecosistema, la organización ofrecía algo muy concreto: protección, identidad y una cadena de mando clara, pero desde el principio hubo algo más que defensa. Según distintas reconstrucciones históricas, también existía la ambición de controlar el mercado ilegal interno, desde el juego hasta el tráfico de sustancias y la extorsión entre internos. Esa combinación entre protección y control económico fue decisiva. No era simplemente una alianza de conveniencia, era la semilla de una estructura que aspiraba a gobernar. Lo que distingue a la mafia mexicana de muchas pandillas barriales de su tiempo es precisamente eso. No se limitó a unir a individuos violentos bajo una etiqueta común. Creó una autoridad por encima de los barrios. La lealtad ya no debía dirigirse solo a la calle de origen o al grupo local, sino a una instancia superior que se presentaba como una organización de alcance mayor. Por eso, distintos materiales la describen como una especie de pandilla de pandillas. La fórmula era simple y poderosa: unificar fragmentos dispersos bajo una estructura común, imponer disciplina y transformar la identidad del preso en un activo político y criminal. A medida que algunos de sus miembros fueron trasladados a prisiones como San Quentin y Folsom durante la década de 1960, la influencia de la organización comenzó a expandirse por el sistema penitenciario californiano. Lo que para la administración podía parecer una estrategia de dispersión
terminó ayudando a propagar la reputación, las reglas y la presencia simbólica del grupo. Cada traslado llevaba consigo no solo a un individuo, sino también una cultura, una jerarquía y una forma de imponer obediencia. Esa expansión fue clave para convertir a la M en algo más que una banda local encerrada en una sola institución. En esos primeros años, su reputación se consolidó a través de una combinación de disciplina interna y castigos ejemplares. Las fuentes históricas y judiciales coinciden en que la organización comprendió muy pronto el valor del miedo como herramienta de gobierno. No necesitaba ser numéricamente enorme para ejercer autoridad. Le bastaba con que los demás creyeran que desobedecer tenía consecuencias graves. Esa lógica, aplicada con constancia, permitió que un grupo relativamente reducido impusiera respeto sobre un universo mucho más amplio de internos y pandilleros callejeros. Pero ningún sistema de poder permanece sin resistencia, y en el norte de California esa hegemonía encontró muy pronto a su gran antagonista. Antes de llegar ahí, conviene detenerse en otro de los pilares que explican la longevidad de la organización: su código interno. A lo largo de los años, investigaciones judiciales, testimonios de exmiembros y materiales de análisis han descrito una estructura en la que la membresía plena, la condición de carnal, no se obtenía por simpatía ni por simple antigüedad. Lo que importaba era la utilidad para la organización, la lealtad probada y la disposición a actuar conforme a sus reglas. El ingreso pleno no era un simple reconocimiento, era una incorporación a una estructura que exigía obediencia casi absoluta. En términos prácticos, la organización fue distinguiendo entre miembros de pleno derecho, asociados, aspirantes, mensajeros y pandilleros callejeros subordinados a la línea sureña. Ese esquema multiplicaba su capacidad de influencia. Aunque el núcleo de miembros plenos fuera relativamente reducido, el radio de acción se ampliaba a través de asociados y de pandillas que operaban en las calles bajo su órbita. Según informes del Estado de California sobre crimen organizado, los sureños han funcionado durante décadas como la base callejera alineada con la mafia mexicana, actuando en muchos casos como ejecutores, recaudadores o fuerza operativa externa. Ese modelo permitió transformar una organización de prisión en una autoridad que también pesaba fuera de los muros, y ahí aparece uno de los mecanismos más característicos de su expansión: el sistema de impuestos. Con el tiempo, muchas pandillas del sur de California pasaron a ser tributarias de una autoridad superior. La lógica era sencilla en apariencia, pero muy potente en la práctica. Si una pandilla quería mantener reconocimiento dentro de determinados circuitos, operar bajo cierta protección o alinearse con la jerarquía sureña, debía pagar. Ese mecanismo aparece descrito en informes oficiales sobre crimen organizado y en varios casos federales donde se acusa a miembros o asociados de extorsionar a clicas y grupos callejeros. No era un impuesto en sentido legal, por supuesto, pero sí funcionaba como uno en términos criminales: un pago periódico a cambio de tolerancia, protección o permiso para operar. Esta es una de las claves para comprender el salto estructural de la M. No solo controló violencia, también desarrolló una lógica de extracción económica. Convirtió el caos fragmentado de decenas de pandillas en una red de subordinación rentable, y ese paso, más empresarial que impulsivo, fue determinante para su consolidación. Mientras ese poder se fortalecía en el sur, en el norte de California iba tomando forma una resistencia que acabaría reordenando gran parte del mapa criminal del estado. Diversos materiales históricos y referencias del Departamento de Justicia vinculan el origen de la ruptura con tensiones entre reclusos del sur y del norte dentro del sistema penitenciario en los años 60. Con el tiempo, esa escisión cristalizó en una división que marcaría durante décadas la geografía criminal californiana. Los sureños, asociados a la mafia mexicana y al número 13, frente a los norteños, alineados con nuestra familia, y al número 14. Lo importante aquí no es convertirlo en una simple crónica de enfrentamientos, sino entenderlo como una dinámica de organizaciones. Lo que emergió fue una fractura identitaria, penitenciaria y territorial, dos sistemas de lealtad, dos culturas carcelarias, dos redes de influencia compitiendo por legitimidad, supervivencia y control. Desde entonces, buena parte de la historia criminal de California no puede entenderse sin esa línea divisoria entre norte y sur, entre quienes se alineaban con la M y quienes se identificaban con nuestra familia.
Aún así, el poder de la mafia mexicana no dependió solo de su capacidad de enfrentarse a rivales, también descansó en su capacidad de ordenar el comportamiento de su propia órbita, y eso se hizo especialmente visible a comienzos de los años 90. En 1993, Los Angeles Times informó de una orden atribuida a la organización para detener los drive-by shootings o ataques armados realizados desde un vehículo en movimiento en numerosos barrios latinos de Los Ángeles. A primera vista, aquello podía parecer contradictorio. ¿Por qué una estructura criminal querría frenar una forma de violencia tan arraigada en la cultura de pandillas? La respuesta, según el contexto descrito por las fuentes, es más pragmática que moral. La violencia indiscriminada atraía demasiada presión policial, alteraba el negocio y dificultaba el control. La organización comprendió que un entorno menos caótico podía ser más rentable, más gobernable y menos visible para las autoridades. Ese episodio es relevante porque desmonta una idea simplista. Estas estructuras no actúan siempre por impulso, en muchos momentos operan con cálculo, ajustan su nivel de violencia según lo que conviene a su estabilidad y a sus ingresos, no porque hayan renunciado a ella, sino porque saben administrarla. El Estado, por supuesto, trató de responder. Uno de los golpes judiciales más relevantes llegó en 1995, cuando autoridades federales acusaron a 22 miembros y asociados en un caso que buscaba desarticular la estructura de mando que, según la acusación, había organizado narcotráfico, intimidación y violencia sobre cientos de pandillas latinas del sur de California. Ese proceso marcó un punto de inflexión. Ya no se trataba de perseguir delitos aislados cometidos por individuos concretos. El objetivo era probar la existencia de una empresa criminal articulada, con jerarquías, reglas y continuidad. Y, sin embargo, la historia posterior mostró que encarcelar líderes no bastaba. La organización ya había desarrollado mecanismos para sostener continuidad, órdenes indirectas, mandos intermedios, mensajeros, lealtades internas que permitían rellenar vacíos de poder. Esa es otra de sus grandes fortalezas. No depende únicamente del carisma de un solo jefe, funciona como una estructura adaptable. Cuando un mando cae, otro puede ocupar su lugar. Cuando una prisión endurece restricciones, la comunicación busca otro cauce. Cuando la presión externa se intensifica, la organización reconfigura sus métodos sin necesidad de desaparecer. Ese patrón de adaptación se vuelve aún más visible cuando avanzamos hacia la etapa contemporánea. Y aquí conviene seguir el orden cronológico con claridad. Primero 2023, después 2024, luego 2025. Y, finalmente, el regreso al caso de 2026 que abrió esta historia. En 2023, el Departamento de Justicia informó de la condena a Nelson Alexander Flores, identificado por la Fiscalía como líder, vinculado a MS-13 y a la mafia mexicana en una conspiración internacional de metanfetamina. El valor de ese caso no está en exagerar una alianza total y permanente entre todas las organizaciones mencionadas. Eso sería impreciso. Lo relevante es algo más concreto. En determinados expedientes judiciales, la mafia mexicana aparece como actor de enlace, facilitación o protección dentro de cadenas criminales más amplias. Esa posición la convierte en una bisagra especialmente relevante en el suroeste de Estados Unidos, y esa idea importa, porque muestra que la influencia de la M no se limita solo al eje prisión-calle. También puede aparecer, según investigaciones judiciales concretas, en conexiones con redes de narcotráfico más amplias, en circuitos donde su capacidad de control penitenciario o territorial le otorga valor a otros actores criminales. No se trata de decir que dirige todo, no sería riguroso. Se trata de reconocer que, en ciertos casos, funciona como una pieza clave de enlace dentro de una cadena más grande. En 2024 apareció otra pieza que ayuda a entender su flexibilidad. El Departamento de Justicia anunció cargos contra 68 miembros y asociados de los SFV Peckerwoods, una pandilla supremacista blanca del Valle de San Fernando. La acusación incluía, entre otros delitos, tráfico de drogas, incluido fentanilo, fraude relacionado con beneficios y préstamos de la era COVID e infracciones con armas. Ese caso no demuestra que toda la estructura estuviera dirigida de forma absoluta por la mafia mexicana, y conviene no afirmarlo así,
pero sí encaja con una realidad conocida del ecosistema penitenciario californiano. Las organizaciones de prisión pueden establecer relaciones funcionales, transaccionales y, en algunos casos, subordinadas con grupos de composición étnica distinta cuando hay dinero, droga o control territorial en juego. Lo interesante de este punto es que rompe otra lectura simplista. Desde fuera, a veces se imagina a las organizaciones criminales como bloques ideológicos completamente rígidos, pero la práctica muestra que, cuando entran en juego economías ilícitas complejas, las fronteras pueden volverse más pragmáticas. Lo que manda no siempre es la identidad proclamada, sino la utilidad operativa, y eso vuelve a colocar a la M en una posición reveladora, no solo como una pandilla histórica de prisión, sino como una estructura capaz de insertarse en alianzas funcionales cuando eso beneficia a sus intereses. En junio de 2025 apareció además un indicador muy claro de adaptación contemporánea. El FBI de Los Ángeles anunció cargos contra 19 miembros o asociados de la mafia mexicana por una conspiración para asesinar a un rapero conocido en redes sociales. Según ese comunicado, la supuesta motivación fueron infracciones o faltas percibidas contra la organización. Y aquí, el detalle más inquietante no fue solo la violencia del plan, sino el método. Seguimiento de publicaciones, vigilancia de movimientos, coordinación entre actores dentro y fuera de custodia, es decir, una estructura nacida en un entorno carcelario de mediados del siglo XX, demostrando que entiende perfectamente los códigos de visibilidad del siglo XXI. La interpretación es dura, la exposición digital no solo sirve para celebridades, creadores o figuras públicas. También puede convertirse en materia prima para organizaciones criminales que aprenden a observar, localizar y ordenar. En otras palabras, la adaptación de estas estructuras no consiste únicamente en mantener viejos métodos, también incluye absorber herramientas del presente, y eso explica por qué siguen siendo relevantes en expedientes recientes, no porque el tiempo se haya detenido, sino porque han sabido ajustarse a nuevos entornos. Y entonces volvemos al principio, volvemos a marzo de 2026, volvemos al caso de Michael Lerma. Ese expediente condensa muchas de las lógicas que hemos recorrido. En marzo de 2025, 4 integrantes del entorno de Pomona fueron declarados culpables de racketeering, asesinato, narcotráfico y delitos con armas. Un año después, Lerma y otros acusados fueron sentenciados a cadena perpetua. Según el Departamento de Justicia, la estructura extorsionaba pandillas latinas del área de Pomona y estaba vinculada con el asesinato de un interno federal en 2020. El valor documental del caso no está solo en la dureza de la condena, está en lo que retrata con claridad casi quirúrgica. Retrata una organización que, según la acusación y las sentencias, seguía utilizando el sistema penitenciario como nodo de coordinación. Retrata una estructura capaz de mantener capacidad de presión sobre el exterior. Retrata una lógica de gobierno criminal basada en el miedo, la disciplina y la continuidad. Y retrata, sobre todo, la persistencia de un problema que no desaparece simplemente porque sus líderes envejezcan, sean aislados o acumulen condenas. Ahí está la clave del círculo narrativo de esta historia. Abrimos con Lerma porque su caso muestra el presente, y al llegar aquí, después de recorrer casi 7 décadas, entendemos mejor por qué su expediente es tan revelador. No estamos viendo una excepción, estamos viendo la consecuencia de una larga evolución histórica. Lo que nació en 1957 en The Well como una estructura de protección y control interno terminó convirtiéndose en una forma adaptable de autoridad criminal, capaz de sobrevivir a cambios generacionales, a operaciones federales y a décadas de presión institucional. Pero también hay límites, y es importante decirlo con claridad para no caer en una narrativa mítica. El relato de una organización todopoderosa puede sonar cinematográfico, pero no sería exacto. La M ha sufrido grandes procesos federales, vigilancia constante, aislamiento de líderes y una presión institucional sostenida. Casos recientes muestran que las autoridades siguen consiguiendo condenas importantes, incluso contra figuras relevantes. Además, el ecosistema criminal actual es más competitivo, más vigilado y más fragmentado que en otras décadas.
Por eso, quizá la mejor forma de interpretar su vigencia en 2026 no es imaginar un poder ilimitado, es reconocer una capacidad persistente de influencia dentro de ciertos circuitos, prisiones, pandillas alineadas, redes de extorsión y expedientes concretos de narcotráfico. Y esa precisión importa, porque mantiene el rigor y evita convertir un análisis documental en un mito. Al final, la gran pregunta no es solo cómo nació la mafia mexicana, sino qué revela sobre el sistema que la hizo posible. Su origen, en los años 50, habla de segregación, violencia y ausencia de control efectivo dentro de prisión. Su expansión posterior habla de cómo una lógica inicial de protección puede degenerar en una lógica de dominación. Y su supervivencia hasta 2026 sugiere que el problema nunca fue únicamente policial, también ha sido institucional, social y generacional. Mientras existan entornos donde la pertenencia criminal ofrezca identidad, protección y ascenso simbólico más rápido que cualquier alternativa legal, estructuras como la M seguirán encontrando relevo. Eso no las vuelve invencibles, pero sí ayuda a explicar por qué, después de casi 70 años, siguen apareciendo en expedientes federales de máxima gravedad. La historia de la mafia mexicana, vista desde esta perspectiva, no es solo la historia de una organización, es también la historia de las fallas del sistema que permitió su crecimiento, de las condiciones que la alimentaron y de la dificultad de desmontar una estructura cuando ya ha aprendido a reproducirse desde la sombra. Y quizá esa sea la lección más incómoda de todas, que el verdadero problema no siempre está solo en los nombres propios, ni en un líder concreto, ni siquiera en una sola generación de miembros. El problema está en la arquitectura que hace posible que el relevo nunca se detenga. Está en la cultura de prisión, en las redes de lealtad, en la economía ilegal que se incrusta en barrios enteros y en la dificultad institucional para romper un sistema que se adapta cada vez que recibe un golpe. Por eso el caso de Michael Lerma no debe leerse solo como el final de un hombre concreto dentro del sistema penal. Debe leerse también como una advertencia sobre la capacidad de ciertas organizaciones para mutar, para conservar autoridad y para seguir operando, incluso cuando parecen derrotadas. Y debe leerse, además, como un recordatorio de que la respuesta no puede limitarse a la represión puntual. Sin reformas profundas en los entornos que alimentan estas estructuras, el relevo seguirá apareciendo. Si este análisis te aporta contexto y te ayuda a entender mejor cómo funciona el crimen organizado más allá del titular fácil, suscríbete a El Hampa Bruta. Y si quieres apoyar este tipo de contenido documental con fuentes públicas, contraste de expedientes y enfoque crítico, puedes unirte a los miembros del canal. Tu apoyo ayuda a que podamos seguir produciendo investigaciones con este nivel de profundidad y rigor. Aquí no se trata de glorificar a nadie, se trata de desmontar con datos y narrativa las estructuras de poder que suelen crecer en la oscuridad.